Buenas tardes, ministro. Gracias por recibirnos. Queríamos consultarlo sobre el planteo que está haciendo la oposición, una moción de censura que se va a analizar el próximo jueves en el Parlamento y que contiene 4 aspectos, básicamente. Me gustaría ir comenzando de a uno por cada uno de ellos, ¿verdad? El primero se refiere a la criminalidad, a los aumentos de rapiñas, de cifras de homicidios sobre todo. La oposición dice que son más de 351 casos al 21 de noviembre. ¿Qué opinión tiene usted para este tema en particular? Sí, primero, no empezar por ese punto, que es una introducción. Esa resolución de la moción de censura la toman cuando lo que pasó en Artigas. Sí. Ahí resuelven eso, hacer una moción de censura. Hay 2 resoluciones, una creo que de un diputado del Partido Colorado de llamarme a comisión y otra de un senador del Partido Nacional que planteó una moción de censura y era por los Artigas. Después suman esto para darle un concepto general del que hablamos muchas veces ya en interpelaciones que han hecho, suman lo que sucedió en la manifestación del viernes y suman algo que había pasado hace ya bastante tiempo, que es un homicidio en cárceles, y lo juntan. Entonces, hecha esa aclaración, vamos al primer punto en la moción, que no es el primer punto en la génesis de la censura. Correcto. Pero en la moción aparece como primer punto. Yo creo que ahí confunde lo que es lo que está pasando con la responsabilidad del Ministerio del Interior. O sea, como si el Ministerio del Interior fuera el responsable de que cada vez más gente se vuelque a la delincuencia. La otra cosa que hemos hablado muchas veces, pero nunca lo quieren llevar como consecuencia, como situación, es que es real que hay un aumento muy grande de la delincuencia y de la violencia en toda la región, toda la región. Y acá hay una paradoja. Cuando la oposición habla de la economía y pone los elementos externos que pueden influir en nuestra economía. Entonces hablan de Argentina y de Brasil y dicen, bueno, vamos a bajar el turismo, nos van a llevar a una falta de mercados que nos va a dificultar. Y entonces transforman los elementos externos en condicionantes de lo que pasa adentro y tras cartón de lo que pasa adentro ponen como responsables a la conducción económica. Pero le dan un marco y ese marco es el que nos va a hacer caer y después por arte de magia sacan el marco y ponen a los responsables de la conducción. Pero tienen en cuenta el marco externo. Tienen en cuenta lo que pueda pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, tienen en cuenta todo eso. Cuando hablamos de seguridad no, nos comparamos con nosotros mismos, que fue algo que nosotros empezamos a decir. Nosotros fuimos suficientemente claros cuando empezamos la gestión a decir que nosotros íbamos a compararnos con nosotros para bien o para mal, sabiendo que comparado con la región éramos los mejores de la clase. El problema es que ahora seguimos siendo los mejores de la clase, porque la violencia crece en Argentina, crece en Brasil. Acá ahora lleva una receta, que la receta es el ejército en la calle. En Brasil crearon un ministerio de seguridad, antes era el Ministerio de Justicia, y sacaron el ejército a la calle. El ejército, en Río, no todo Brasil, en Río, no lograron nada. Ahora el presidente electo dice que va a eliminar el Ministerio de Seguridad
y va a volver al Ministerio de Justicia, para quien ya designó ministro, y que va a ser el ministro de la Policía, que es el que se va a encargar de la seguridad. O sea, lo que intentaron durante algunos meses ya dieron marcha atrás. Pero acá no, juntan firmas para que salga el ejército a la calle, que no va a lograr nada. Pero sí me interesa lo de Brasil, que sacaron el ejército, no porque el ejército sea solución, sino porque había una situación que no la podían resolver. La quisieron resolver con una apuesta más fuerte, tampoco lo resolvieron. En Argentina lo mismo. En Argentina solo a algún senador de nuestro país se le puede ocurrir que están mejor. No están mejor. Para nada están mejor. Cuando comparamos homicidios, nosotros comparamos un registro nuestro que tiene en cuenta todo. Tiene en cuenta el que muere en la calle, el que llevan a una policlínica y muere en la policlínica, el que lo internan, muere en la internación. Le dan el alta, pero a los 2 meses muere a consecuencia de las heridas, nosotros lo incluimos como homicidio. Y nos comparan con países como Argentina y Chile, que solo cuentan el que muere en el momento. Si se salva y va a una policlínica y muere muerte hospitalaria. Claro. Entonces son 2 registros diferentes y no se pueden comparar, pero nosotros nos comparan. Entonces, primera cosa, la violencia es regional, es la región más violenta del mundo y todavía el Banco Mundial prevé que en los próximos años va a empeorar la región, ¿no? Entonces, esa región, así como el gobierno brasileño, las medidas del gobierno brasileño y las medidas del gobierno argentino inciden en nuestra economía, la violencia en la región incide en nuestros niveles de delincuencia. Porque además, acá la policía ha agarrado argentinos, colombianos, mexicanos, chilenos, colombianos, los han agarrado acá y han hecho escuela acá. Los chilenos hicieron escuela con los cajeros. Entonces, esto incide. Dentro de esa incidencia han crecido las rapiñas, han crecido los homicidios en lo que va de este año y los últimos 2 meses del año pasado. Ahí hubo una fuerte influencia en el origen de este crecimiento del nuevo Código del Proceso, que no se aplicó bien de entrada, hubo desajustes en cómo lo entendían los fiscales, cómo influía en la policía, cómo lo entendían los jueces, cómo lo entendía la policía, y la policía se vio en determinado momento desconcertada. Los mejores policías se vieron desconcertados, y los peores policías vieron una excusa para trabajar menos. Si a mí no me lo ordena el fiscal, no puedo. Y la ley de procedimientos policiales se lo ordena de entrada. Esto se corrigió en el Parlamento, y yo creo que hace 3 meses, más 4, mejoró. Está en una buena relación la policía con los fiscales, porque los fiscales tienen órdenes precisas, y bueno, ahí mejoró mucho. Pero ya habíamos arrancado muy de atrás, y si bien hay una tendencia leve a la baja de la curva de crecimiento, no a la baja del delito, sino la curva de crecimiento, desde que esto se ajustó, crece más lentamente, pero sigue creciendo. Esto nosotros ya lo hemos hablado en las interpelaciones, todas hemos hablado de esto, hemos hablado de las medidas que se han tomado, y lo que nunca nos hemos puesto de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo es qué pasa con una sociedad que cada vez más pone delincuentes en la calle. ¿Cómo se entiende ese concepto, ministro? Una sociedad que cada vez pone más... Y se entiende que el delincuente sale a la calle a robar por alguna razón, por alguna causa. En algún momento esa causa fue porque vivía de eso, porque no tenía otra posibilidad, o elegía esa, porque no sea, para comer elegía eso. Sí. Hoy yo creo que no sucede eso. Hoy para comer son pocos los que roban. Hoy hay una subcultura
marginado delincuente que es una opción, y eligen esa opción. Entonces eso no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la cultura, con la educación, y no quiere decir que la escuela pública no eduque para que eso no sea así, educa para que no sea así, pero hay gente que viene de la delincuencia que educa para otra cosa, educa a sus hijos para otra cosa. Y además... Como lo ha dicho Mujica en algún momento, esto lo quiero y lo quiero ya, es el mecanismo más rápido. Lo quiero ya, y después otra cosa, nos han metido una cultura del consumo, claro, muy fuerte, que uno, si no tiene determinadas cosas, no es persona. Entonces tiene que tener determinado tipo de ropa, determinado tipo de zapatos, de championes, de relojes, de autos, de celulares. Entonces, si no llega a eso otro, y con determinados empleos no llega, entonces no elige asociarse para mejorar el empleo y el salario, sino que elige una alternativa al empleo. Pero yo creo que hasta hay una canción de Fuerte Apache, queridos amigos, que habla de aquellos que elegimos hacer plata de forma diferente. Y además dice, la vida de la calle siempre es así, la vida de la calle es corta, porque además esa cultura lleva a que no importa el tiempo que uno vive, lo que importa es la intensidad con que vive, y esa intensidad tiene que, en ese momento intenso, tiene que adquirir droga, alcohol, mujeres, vivir a los tiros. La canción dice, hacer plata disparando contra la policía. Y eso hay gente que lo tiene asumido. Entonces es una ingenuidad a veces pensar que solo la policía puede evitar eso. Es una ingenuidad también pensar que solo las políticas sociales pueden evitar eso. Porque las políticas sociales, educativas, culturales, de vivienda, logran esto en muchos años. A largo plazo. A largo plazo. Y en ese largo plazo, la contención la tiene que dar la policía. Pero la policía puede contener, no puede evitar esto como fenómeno. Para evitarlo como fenómeno se necesitan otras cosas. Y los que centran la cuestión en el Ministerio de Interior, y bueno, tiene una percepción de la amenaza incompleta. No tiene una percepción justa de cuál es la amenaza. Entonces van al gatillo fácil, van a la represión policial, al aumento de las penas, y el aumento de las penas no mejora nada. En todo caso, habría que preocuparse porque las penas que existen se apliquen y se cumplan, claro. Y no es aumentarlas. La rapiña tiene 16 años de pena máxima. Yo quiero saber cuántos se van cumpliendo 16 años. Entonces, aumentar las penas, llevarlas de 16 a 25, se van a ir antes de los 16 también. Entonces, lo que hay que preocuparse es porque las penas se cumplan, no por estar continuamente planteando que hay que aumentarlas. Además, hay algunas que sí hay que aumentarlas, pero no con un concepto general de aumento de penas. El efectivo cumplimiento de las penas. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa por las leyes. Yo creo que el ajuste que se le hizo al Código del Proceso ayuda, creo que todavía no alcanza. Y la actitud de los jueces y los fiscales. Claro. O sea, si hay delitos que son graves, bueno, hay que aplicarle las penas en toda su dimensión. Una de las cosas que corrigió el Parlamento es que los fiscales y los abogados se estaban poniendo de acuerdo para un juicio abreviado, donde que había cometido una rapiña, si la confesaba, acordaban la pena, y la pena era mucho menor a la mínima. Entonces el Parlamento resolvió que sigue siendo válido el juicio abreviado, pero la mínima tiene que ser la mínima del delito, y no por debajo de la mínima, porque entonces uno se manifiesta arrepentido y dice, no, yo estoy muy arrepentido, yo no lo voy a hacer más,
Entonces, en vez de darle 4 años, le dan 1 y medio. Y la mitad fue en prisión y la otra mitad en libertad vigilada. Eso no, lo que sí va es aumentar los delitos, eso. Ministro, tengo que hacer acá un paréntesis inevitable, porque el Congreso del Frente Amplio aprobó en las últimas horas una propuesta referida a justamente a los menores infractores, ¿verdad? Sí. Justamente hablando de este tema que estamos hablando, de la libertad restringida de algún modo, ¿no? O sea, que no cumplan pena en cárcel, y además, bueno, cárcel no, privados de libertad en realidad, y además eliminar el registro de infractores cuando cumple la mayoría de edad. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? ¿Está vinculado de algún modo? Eso es una ingenuidad vinculada a la ingenuidad de pensar que solo las políticas sociales pueden terminar con el delito. Cuando esto se aprobó como en un proyecto de ley que acordamos entre todos los partidos del sistema político, cuando acordamos eso, había 700 menores internados en el INISA, hoy 300. Nosotros pensamos que tuvo un efecto importante en disminuir la cantidad de menores que estaban delinquiendo. Y esto lo que va a hacer es facilitar delinquir sin pagar por haberlo hecho, y va nuevamente a aumentar la cantidad de menores participando en delitos. Porque con el año ese, una cosa era rapiñar y estar 2 meses, y otra cosa estar por lo menos 1 año. Claro. Y bueno, creo que fue un error. Ese error no se produjo en la comisión que trataba el tema de seguridad, ahí no se trató el tema. ¿Sino en el Congreso mismo, en el plenario? No, se trató en otra comisión en la que no obtuvo, no fue mayoría, entró con 20% de los votos, y después en el plenario, muchas veces en los plenarios donde se pueden argumentar uno a favor y otro en contra, a veces pesa el nivel de la argumentación. Claro. Y yo creo que fue fuertemente argumentado y se votó, y creo que se cometió un error. De todas maneras, lo que plantean es igualar el sistema de los jóvenes al de los adultos, ¿no? Que los adultos no tienen necesariamente la obligación de cumplir la pena en prisión. ¿Me puede corregir usted? No, ese fue uno de los argumentos también que se manejó. Una parte, otra parte, claro. Lo que también corrigió el Parlamento en el Código del Proceso es que los que cometieron determinados delitos, rapiña, homicidio, sí, 7 delitos graves. Sí. Los que cometen esos 7 delitos graves y son reincidentes, el fiscal tiene la obligación de pedirle la libertad preventiva, la prisión preventiva. Y eso no está planteado para menores. Entonces se saca el año y no se aplica esto, y bueno, pero el que cree esto no tiene estudiado el tema. Hablan en términos abstractos de derechos, y si uno le pregunta, bueno, pero vos le sacaste el año y los antecedentes a un menor de 15 años que mató 4 veces. Y vos pensás que si mató 4 veces lo va a poder recuperar, rehabilitar el INISA en 1 año, en 6 meses. Yo creo que en ese caso no solo no hay que sacar el año, sino que hay que aumentar el tiempo posible de estar internado. Porque acá se da vuelta la situación. Acá no se trata de ver cuánto tiempo va a estar y después, dentro de ese tiempo, tratar de rehabilitarlo. Hay que estudiar políticas de rehabilitación según las características de la persona. Entonces, esas políticas de rehabilitación a veces necesitan un tiempo. Yo esto lo discutí en la universidad y me decían, no, lo que pasa es que ustedes piensan solo en la represión y no piensan en política de calidad. No, yo pienso en política de calidad. Pero ustedes, ¿en cuánto tiempo forman un médico de calidad? ¿Qué hacen? Dicen, lo vamos a formar en 2 años y después le meten en 2 años todo el programa.
o piensan, no, tiene que pasar por este programa, pero este programa no se puede estudiar en 2 años, se necesitan 6. Bueno, esto es lo mismo. Acá hay, ¿qué política de rehabilitación? ¿Por qué política de rehabilitación tiene que pasar una persona que cometió determinado delito? Y el que mató 4 veces. Y además mató y muchas veces a sus amigos le dijo, fui yo, miren que fui yo, porque es un mérito haberlo hecho. Es un mérito y es una cocarda haberlo hecho. Entonces, bueno, esa persona, si va a estar 1 año, 6 meses, lo único que va a hacer es aguantar para salir en libertad y seguir en lo que estaba. Y el que no piensa eso, bueno, se está confundiendo. Y yo creo que hubo confusión en este tema. Ministro, si bien usted hizo un relato muy adecuado en cómo se fue dando la moción de la oposición para seguir con el tema, voy a seguir los puntos igual como están, ¿verdad? El segundo habla de que desaprueban las directivas dadas por el Ministerio del Interior a la fuerza policial en los incidentes ocurridos en la marcha contra el G20 que se realizó en Ahí ya hay un error, que es suponer que el Ministerio del Interior dio directivas. Entonces, como dio directivas, están mal. El Ministerio del Interior no dio directivas porque en este caso la policía sabe lo que tiene que hacer. Y tiene una ley de procedimientos policiales y una ley orgánica y una ley de procedimientos policiales. Entonces sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, y fue la orden que había, es contener lo que pasó en ese momento, y tiene un informe, y ese informe centraba las posibilidades de mayor violencia en la Embajada Argentina y en el Consulado Argentino. Entonces ahí tomó determinadas previsiones, Vallado, además, y como no pudieron hacerlo, y fueron a otra embajada, como no pudieron hacerlo, bueno, cambiaron los objetivos que tenían planteados. Entonces ahí producen violencia en lugares que según el informe no estaba previsto. De todas maneras, se amplió la custodia en los lugares alternativos, se amplió, y lo que pasó fue que se rompieron los vidrios en la Embajada Francesa y en el Archivo General de la Nación. Y después hubo 14 pintadas. Acá el problema es lo que hablan, lo que dicen en cada situación. Entonces esto fue una sonada intolerable que si uno la compara con lo que pasó cuando Peñarol salió campeón en el 2013 y rompieron mucho más vidrios, mucho más vidrieras, y atrás de la rotura de vidrios se robaron en esos comercios. Esto ni se acerca a aquello. En aquel momento no dijeron eso. En este momento dicen eso porque quieren generar una opinión. Pero la policía lo que hace es, porque además el código, la ley de procedimientos policiales y la ley de orgánica policial le indica que su forma de actuar tiene que ser progresiva y evitar males mayores. Entonces, una de las cosas que incluso yo estaba en el Solís por un brindis que está organizando la Embajada China con motivo de los 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, y me dicen que se estaba mandando un grupo de choque y gases lacrimógenos. Después me dicen que los gases lacrimógenos no lo van a usar porque cuando llegan se encuentran con que los que están cometiendo estos desmanes son 15 y la movilización son más de 200, y además hay una cantidad de público, de gente que anda por la vereda, y que el uso de gases ahí es absolutamente inconveniente. Entonces no lo utilizan, porque ahí sí se produce un problema mayor. Entonces lo que se plantean es evitar las roturas. Cuando dicen estaban siguiendo a los manifestantes mientras rompían, no es cierto,
porque cuando rompen es en la Embajada Francesa, que es antes, y en el Archivo General de la Nación. Cuando van por 18 pintan, pero no rompen. Entonces, y lo que pretendían hacer es agarrarlos fuera de la manifestación y en determinado momento se suman a la manifestación y se van todos juntos a la Facultad de Humanidades, entran a la Facultad de Humanidades y después cuando salen con ropa cambiada. Entonces, o sea que hubo una idea o una intención de detener a esas 15 personas. La orden dada por el jefe de policía de Montevideo. Y salen con ropa cambiada, no lo pueden hacer. De todas maneras, todo esto está filmado. Entonces, esto está en manos de la Fiscalía y yo creo que la Fiscalía tiene intenciones de actuar de acuerdo a las filmaciones y bueno, todavía no está terminado. Pero yo insisto, esto ha habido mucho más problemas, incluso en momentos que no se tenía la tecnología actual, hoy existe tecnología, eso lleva a que hay gente filmada y yo creo que probablemente identificada y la Fiscalía va a actuar. Bien. Ministro, el tercer punto es concretamente lo que ocurrió en Artigas durante la inauguración de una sede del TEC y las obras de la Ruta 30. Hablan de agresión, la moción me refiero, ¿no? Habla de una agresión personal del ministro Bonomi a 2 trabajadores de la ciudad de Artigas. Absurda agresión, dice la moción. Bueno, no quería calificarla en realidad, no, pero sí. La moción la califica. ¿Qué opinas sobre este que otra vez dan vuelta las cosas? Porque acá hubo, en Artigas, lo primero que hubo fue la inauguración de una ruta que hace 40 años que piden que se la repare. Se la reparó en esos 40 años una cantidad enorme de veces, cambiándole la capa asfáltica, sin cambiarle la base sobre la que se asienta la capa asfáltica. La capa asfáltica no duraba 5 meses, se rompía de nuevo. O sea, es la primera vez que se hace una reparación cambiando la base, excavando, claro. Y se hizo una preciosa reparación, una ruta de primera, a pesar de que dijeron que estaba llena de pozos. Yo la recorrí toda, ese día la recorrí toda, no me impuso. Sin embargo, en las redes estaban las fotos y los videos de la ruta con pozos. No era la ruta 30 porque no tiene pozos, o capaz que era la 30 en otra época, claro. Capaz que era eso. Entonces, esto se hizo y quedó una... yo creo que hay que escuchar al intendente de Artigas, hay que escucharlo, él ha hablado de esto, hay que escuchar al alcalde de Tranqueras, hay que escucharlo. Es más, el alcalde de Tranqueras terminó diciendo, hablando de algo que no tenía nada que ver con la ruta. Dijo, yo quiero decirle al ministro del Interior y al jefe de policía que hace poco un dirigente político trajo un alcalde de otro país para que nos enseñara seguridad y trajo... Bueno, yo le quiero decir a los presentes y al ministro y al jefe de policía que Artigas Tranqueras no necesita que se traigan alcaldes extranjeros a que nos enseñen seguridad, porque nosotros no tenemos problemas en Tranqueras. O sea, y no es un alcalde del Frente Amplio, es un alcalde del Partido Colorado, ¿no? Entonces, hay que escucharlo a ellos para ver lo que significa la ruta, a pesar de las mentiras que se dijeron. Y estaba previsto unas movilizaciones, estaba un solo Uruguay, estaba frente al acto que se hizo en Tranqueras, no hubo ningún problema. En Artigas, en Pintadito, estaban los autoconvocados, solo Uruguay, y trabajadores que desean ser de la tabacalera, ¿no? Y eso es lo acordado. Y había un acto, el acto del gobierno con el intendente, con vecinos de todos los pelos, todos los partidos. Y ahí lo primero que hubo fue una irrupción de 3 supuestos trabajadores de la tabacalera, porque 2 de ellos por lo menos eran empleados de la intendencia, no de la tabacalera, que van empujando gente,
como zigzagueando, agachados, empujando gente, y empujan a la ministra de Industria, Carolina Cose, le empujan y se le ponen atrás, agachados, para hacerla caer. Después me empujan a mí, me sacan de la fila 2 veces. La segunda vez que me empujan, yo vuelvo al lugar. Hay 2 videos, uno que muestra como que caminé una cantidad de pasos, pero que me toma de atrás del orador del ministro Víctor Rossi, muestra que es un paso para el costado y uno para atrás. Y cuando estoy ahí, se me paran atrás, se me ponen atrás, agachados para tratar de hacerme caer. Y lo mismo hacen con Roballo. Sí, eso, si en lugar de pasar en un acto del gobierno, pasa en un acto de un partido político, por ejemplo el Partido Nacional, y hay un orador, por ejemplo en la calle Pou, y cuando irrumpen 3 integrantes de un sindicato, el Yunca, el UNRWA, ADES, ADEON, el que quieran, y empuja a una senadora, por ejemplo, Verónica Alonso, un diputado, por ejemplo, Gandini, inmediatamente no lo iban a dejar seguir. Y después la prensa no iba a decir que el Partido Nacional interrumpió la libre manifestación de 3 sindicalistas e impidió la libertad de expresión. Iba a decir que 3 ultras desaforados irrumpieron en un acto para interrumpirlo y afectar el derecho de reunión. Entonces, cuando salieron a decir, lo dijo el Instituto de Derechos Humanos, dijo que el gobierno afectó el derecho de reunión. Sí. El PCNT también cuestionó, ¿verdad? Bueno, pero no, que estaba reunido era el gobierno, el intendente y los vecinos, y son 3 que no son trabajadores de la tabacalera, sino que son empleados de la intendencia, que afectan la integralidad del derecho de reunión. Son ellos los que lo hacen. Y yo lo que hago ahí, vuelvo a mi lugar, y cuando uno se me para atrás, que es para hacerme caer, retrocedo para que se vaya, y se fue, y se lo ve en el video, aparece por abajo y se me tira por delante con los brazos abiertos. Entonces, decir que eso es una agresión, por favor. Entonces, es ridículo. Estamos en un momento en que cualquier hecho, no importa el hecho, importa cómo se lo presente el hecho. Entonces lo que han hecho, trataron de presentar un hecho como una agresión y es una agresión, pero no es una agresión. El intento de interrumpir un acto fue que hicieron ellos. Entonces, esto, para mí es muy claro esto. Podrán, lo van a hacer, porque el discurso es importante que se asiente sobre la realidad, pero a veces los discursos deforman la realidad y lo que queda es el discurso y no la realidad. Entonces, yo creo que los legisladores del Frente van a tratar de parar sobre sus pies lo que pasó. Muy lindo el discurso, pero eso no es lo que se ve en el video. Entonces, ¿y no fue desmedido quizás que estas dos personas fueran detenidas? Bueno, el problema es que estaban de alguna manera empujándome, tratando de hacer caer a mí. Y yo a esta altura tengo una cantidad de amenazas bastante importante, incluso familiares míos, y a los integrantes de la seguridad mía le avisaron que uno de los que estaba al lado mío era una persona violenta, con antecedentes de homicidio, de violencia privada, de rapiña, etcétera, etcétera. Y entonces la gente de la custodia lo sacó. El problema es que por ley de procedimientos policiales, cuando lo sacan, lo tienen que presentar ante un médico para que el médico diga que está en buen estado. Y si lo llevan al médico, lo tienen que presentar al fiscal. Lo presentan al fiscal, el fiscal les dice, no se pueden acercar al ministro, no se pueden acercar a los ministros, no se pueden acercar al presidente y lo dejan en libertad.
Y esto fue rápido. Entonces, pero la razón es esa. Es más, a mí me han criticado dentro de la policía porque yo me acerco nuevamente a donde estaba y yo no sabía que eran personas violentas, pero me dice, usted puede correr un riesgo ahí. No por interrumpir nada, sino por el riesgo que corre yo mismo. Exacto. No solamente en ese acto se inauguraba la Ruta 30, sino también una universidad en el interior, ¿no? Sí, no, el día antes se había inaugurado el balizamiento del aeropuerto, que también estaba pedido en un consejo de ministros públicos que se había hecho, que pidieron eso. Y media hora antes, 20 minutos antes de la inauguración de la Ruta 30, se inauguró, se presentó la UTEC ante el presidente, que quedó encantado con lo que vio. Entonces, yo creo que esto es lo que la oposición no podía dejar pasar, que se presentara después de tanto tiempo una ruta de esa calidad, el balizamiento del aeropuerto, la UTEC que lleva a la frontera norte, casi más lejana de Montevideo, la UTEC, y permite que se estudie ahí, y que esto está pasando en una cantidad importante de departamentos donde la descentralización de la universidad la ha llevado al interior y gente del interior no tiene que ir a Montevideo para estudiar. Bueno, quisieron tapar esto y en realidad lograron bastante porque la prensa habló de estos hechos y no de lo que se estaba haciendo, que era muy importante. ¿Y estas dos personas no dialogaron con los ministros, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo? No, yo me preocupé por averiguarlo. No hablaron con nadie. Ellos, el tema que estaban tratando, podían hablarlo. En el Ministerio de Trabajo no fueron. Ministerio de Industria no fueron. Ministerio de Ganadería no fueron. E incluso el Ministerio de Salud Pública, porque ellos reclamaban contra la política antitabaco. Entonces la política antitabaco, el titular de esa política, además del presidente, es el Ministerio de Salud. Y no fueron a hablar con ninguno, con nadie. Entonces es muy claro. Pero además salir a hablar, el PIT-CNT cuando toma el tema, lo toman en el entendido que son trabajadores del tabaco. Sí. Y después sale el comunicado. Y después se entera que no, pero igual sacan el comunicado, lo cual me parece un error. Bien, ministro, la última parte de esta moción que presentó la oposición, de esta moción de censura, se refiere a un episodio que ocurrió el 9 de octubre en la unidad penitenciaria número 3 de Penal de Libertad, y habla concretamente del encubrimiento, dice la moción, del homicidio de un recluso. Según el comisionado carcelario, este homicidio ocurrió por parte de un policía, y en la página web del ministerio se informó que había sido un enfrentamiento entre reclusos, ¿verdad? ¿Cuál es su explicación con respecto a este hecho? Sí, es otro oportunismo este. Yo creo que el hecho existió, el enfrentamiento entre reclusos existió, eso no se puede decir que eso no pasó. Y los que estaban en el momento hacen un informe que atribuyen en la muerte a una herida con un corte carcelario. Eso es lo que recibe la dirección del INR, y el director del INR brinda esa posición. Bueno, el ministerio informa eso, tiene que hacerlo, o sea, si el informe oficial es ese, y abre una investigación administrativa, inmediatamente. Y después de eso, el comisionado parlamentario viene a hablar conmigo y me dice que él cree que esa versión no es correcta, que más bien que es incorrecta, que la muerte se produjo porque a uno de los que participaron en ese hecho, desde atrás de un vallado,
vallado, no que se puede tirar, un vallado fijo que no se puede pasar por el otro lado, le tiraron con munición no letal, pero a una distancia cercana, y lo que produce la muerte no es la munición no letal, sino un taco de madera que lleva el cartucho que ingresa al organismo y rompe el vaso. Él me dice eso. Después a la postre no es correcto que fuera un taco de madera, eso no fue así, no fue tampoco munición no letal, pero bueno, él me dice eso, y sí tiene razón a la larga, que no fue un corte carcelario. Yo le digo que el informe que tengo es el informe oficial que tengo, y que en ese momento lo que hay son dos investigaciones, la administrativa y la que te está llevando adelante por orden del fiscal. Entonces, si eso que él me dice, que yo creo que puede ser, le digo, esto puede ser, pero él no me dice de dónde saca la información, por lo tanto, no solo no es oficial, sino que es una fuente anónima. Digo, yo con una fuente anónima no puedo tomar ninguna decisión, pero estas dos investigaciones en algún momento se tienen que juntar. Entonces, a mí me va a llegar el informe fiscal y forense. Si el informe forense te da la razón, y bueno, nosotros vamos a tomar medidas muy duras, muy fuertes, le vamos a arrancar la cabeza. Pero yo necesito el informe oficial, claro, no una versión. Él lo entiende, me dice, pero te va a llegar. Bueno, cuando me llegue, y entiende, porque no puedo yo tomar decisiones por lo que él me dice. Y me dice, lo que yo quiero es que no te agarre de sorpresa. Entonces pasa eso. Yo no puedo salir y decir tal cosa, porque ¿qué es lo que digo? Que el comisionado me dijo, pero no me dijo de dónde era la fuente. Entonces no puedo hacer nada. Tengo que dejar que siga la investigación fiscal, claro, pero tengan en cuenta que el que investiga es la policía, o sea, el auxiliar del fiscal es la policía. Entonces todo lo que pasa después se entera porque la policía da la información. Entonces el que dice que el ministro oculta la información es mentira. Yo no oculto nada. La investigación la hace la policía y cuando van apareciendo elementos, la policía los da. Y lo que sabe el fiscal es lo que le dice la policía y lo que le dice el forense. Bueno, el informe forense va a ser determinante, entonces. Y claro que pero lo que yo le dije el primer día que me reuní con el comisionado, claro, el primer fue esto. Lo determinante es el informe forense, pero no solo el informe forense, hay otros informes, porque la técnica, claro, ya informó, y es la policía, ya informó, y bueno, yo creo que informa, no puedo decirlo por el secreto de presumario, pero de todas maneras, lo que ha trascendido, yo no sé si es cierto, es que la técnica informa que no hay herida de arma blanca. No dice que es en los trascendidos, pero dice eso, no de arma blanca. Y hay otras cosas que la policía le ha informado. Ahora, le ha informado al fiscal, y el fiscal se está tomando su tiempo para resolver, porque a partir, yo creo, ¿no?, de su posición, yo creo que a partir de que él llega a la conclusión que el primer informe no es correcto, y bueno, tiene que reinterrogar de nuevo, claro, y tiene que tener otra actitud en ese interrogatorio. Pero lo que dice la oposición, que me acusa de complicidad, eso es un disparate, y la oposición sabe. Claro. La oposición sabe que es un disparate, pero a esta altura la oposición está diciendo disparates que creen impacto, porque a veces decir la verdad no genera ningún impacto, entonces la generan con disparates,
Eso es un disparate. Si no fuera un disparate, ¿por qué en vez de decirlo a la prensa, no van y hacen la denuncia penal contra mí? Si no fuera un disparate, si fuera verdad, si tuvieran elementos para decirlo, hagan la denuncia penal. Si ya la han hecho otras veces, no la hacen porque no es cierto. Y saben que no es cierto. Y saben que los procedimientos fueron los correctos. A nosotros ya nos ha pasado. Nosotros, un ejemplo clarísimo de esto fue cuando hubo una persona muerta en Santa Catalina. El primer informe policial es que era que había rapiñado un almacén. Y bueno, yo me acuerdo, estaba en un foro público, una cantidad, un almuerzo, un desayuno de trabajo, yo exponía. Cuando termina el foro, me agarra la prensa y me preguntan, y yo digo lo que tengo. El informe que yo tengo es tal, y digo, es que la persona, es el informe que yo tengo, estamos investigando. Cuando llego al ministerio, o sea, media hora después, los vecinos de ese lugar se habían reunido con el subsecretario y le habían dicho, esa persona no es la que robó. Bueno, nosotros mismos ahí dijimos, corregimos la versión. Bueno, no, nos dicen tal cosa, vamos a fortalecer la investigación. Hicimos la investigación, dimos la información a la justicia, fue procesado por homicidio en policía, pero el primer informe fue otro, claro. Porque yo tengo que decir el informe que me dan, yo no invento lo que digo. A veces acoto, no digo esto fue así. Claro. El informe que tengo dice que fue así. Y esta es la situación. En el caso de que aquí el policía fuera el responsable de este episodio, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? Bueno, lo primero que desde el punto de vista del debido proceso interno tenemos que hacer es transformar la investigación administrativa en un sumario. Ajá. Y como resultado del sumario tomar definiciones. Yo no puedo decir antes lo que vamos a hacer, porque si yo digo antes lo que vamos a hacer me van a anular el sumario, porque prejuzgué. Correcto. Así que no puedo hacerlo. Hay que hacer un sumario. Ministro, ¿por qué, para cerrar esta parte, por qué considera que la oposición ha presentado, no es la primera moción de censura, ¿no? ¿Por qué considera que se han sumado mociones de censura, interpelaciones contra usted? ¿Cuál es su opinión con respecto a esta actuación de los distintos partidos opositores? Hay una cosa que Durán Barba decía en Argentina, a Macri le decía que cuando la gente opina de seguridad no se pierden elecciones, que las elecciones se pierden cuando opina de economía. Sin embargo, yo creo que lo que se trata de hacer es generar un malestar, y ese malestar se crea con distintos rubros. Uno importante, porque las encuestas dicen que el principal problema es la inseguridad, es machacar con la inseguridad. Lo habían dejado de hacer, porque tomaron nota de eso, Durán Barba, que lo que hace modificar los resultados electorales es la economía. Y las encuestas acá también van por ese lado, porque acá si uno suma lo que la gente opina del empleo, lo que la gente opina de la inflación, lo que la gente opina de la crisis, lo que la gente opina es más que la seguridad. Sumado todo, da más que la seguridad. Entonces habían dejado esto. Pero bueno, yo me acuerdo cuando escuchaba ciclismo y cuando no lo pasaban por televisión, lo pasaban por la radio, y cuando hacía un reportaje de un ciclista decía, aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport, y acá también, aprovechando la oportunidad que le brinda Radio Sport, vuelven a la seguridad. Y además hacen eso que le dije al principio, el tema era Artigas. Después le sumaron, para darle un marco, para sumar cosas, hicieron eso. Y bueno, están haciendo el juego de la oposición que no tiene cosas propias para decir, entonces se basa en lo que critica al gobierno. Y está bien, la oposición tiene que criticar al gobierno, tiene que tener medidas propias, eso es lo que no veo nunca.